médico, hablando ya en este segmento de los temas que se irán abordando en el precongreso, y muchos de ellos se tratan, por supuesto, de enfermedades endémicas en Paraguay que se tratan a través del tratamiento médico y obviamente a través de las cirugías. Y me sorprende mucho lo que estábamos comentando en el corte con los profesionales, que hay enfermedades que son endémicas en Paraguay que no tenemos así como tanta difusión o no hacemos tanta difusión, pero que siguen estando, como por ejemplo el mal de Chagas. Así es, Lilian, así es. Seguimos recibiendo pacientes como consecuencia del mal de Chagas, que uno de los órganos que afecta es el esófago. Y lo que produce es achica la luz del esófago y el paciente no puede comer. No puede comer. Y empieza a desnutrirse, y como sabrá vos, la desnutrición lleva a bajar la defensa de una persona y lleva a una serie de enfermedades. Me imagino que son pacientes de zonas rurales, doctor. Es la mayoría, no, 99% son de zonas rurales. Y ya llegan en un estado calamitoso de desnutrición. Ya llega en un estado preocupante, y a veces hay que ponerle nuevamente en condiciones para llevarle a quirófano para someterle a una intervención quirúrgica. Este tema a la acalasia, por ejemplo, vamos a estar abordando en el precongreso. En el curso precongreso. Le invitamos a los cirujanos, vamos a hacer primero simulación y después vamos a hacer cirugía en vivo para que puedan ver con expertos en el tema, que va a mostrar paso a paso cómo se tiene que operar este tipo de paciente por vía laparoscópica. Así que aprovechamos para hacer la invitación, que se inscriban al curso, que hagan el curso, que va a tener un nivel científico impresionante. Ya. ¿Y en qué consiste el procedimiento? El procedimiento consiste en, como mencionaba, la enfermedad produce un achicamiento de la luz del esófago. El esófago es un tubo que va de la boca al estómago. Sí. Achica esa luz, entonces el bolo alimenticio, la comida no pasa. Y la cirugía consiste en por un abordaje mínimamente invasivo, por incisiones 1 centímetro o menos, meter unos instrumentales especiales y ir a esa zona donde está achicada eso, ir a cortar eso, a abrir el camino para que el paciente pueda comer nuevamente. Es una cirugía, no es una cirugía compleja, pero es una cirugía delicada. Implica... ¿Laparoscópica? Laparoscópica se hace. Actualmente prácticamente ya no se hace por vía convencional. Anteriormente sí se hacía. Hoy en día se hace todo por vía laparoscópica y como ya mencionamos también, tiene todos los beneficios de una cirugía laparoscópica, de un abordaje mínimo. Porque la recuperación es más rápida, no tiene casi dolor, el paciente se levanta, camina rápidamente en el postoperatorio. Entonces las posibilidades de infección también, digamos, son mínimas. Sí. Y lo que queremos a través de este congreso también enseñarle a los cirujanos jóvenes que todavía no tienen experiencia de hacer este procedimiento por vía laparoscópica. Claro. Que redundará en beneficio de los pacientes, beneficio de sus pacientes. En la recuperación. ¿Cuál es la efectividad que tiene en el paciente? Una vez que hacen eso, la persona ya puede tragar tranquilamente los alimentos, puede superar ese problema. Así mismo, normalmente 24 horas después ya empieza con ingesta de líquido, 48 horas después ya empieza con ingesta de semisólido, y así va progresando. Pero normalmente inclusive le pesamos al paciente antes de la cirugía, que en general son desnutridos, y después de 3 meses, 6 meses, 9 meses vamos siguiendo, vemos cómo recupera el paciente. Realmente es muy reconfortante ver el trabajo que uno hace y que el paciente se esté recuperando. Da una alegría al cirujano de ayudarle a los pacientes y ve el progreso de los pacientes. El paciente come bien, agradece muchísimo al paciente, porque lo peor que puede sufrir un ser humano es de la dificultad para tragar. Pero te imaginas, llega a un estado de desnutrición porque no puede tragar. Sí.
Pobre ser sí, humano. Pobre ser humano. ¿Y cuánto tiempo arrastró ese problema? Porque sí. es una enfermedad también que va teniendo síntomas y muchas veces por la imposibilidad económica de las personas no pueden llegar a los hospitales para hacerse ese tratamiento, ¿no? O porque piensan que es muy complejo o porque sencillamente no tienen dinero, doctor. Así mismo. Es así. Y eso es algo endémico que hay en Paraguay. Sigue habiendo mucho. Sigue habiendo mucho. Ojalá que de aquí. Es una enfermedad que prácticamente está en extinción en los países del primer mundo. Sí. Pero nosotros seguimos teniendo. Creo que Paraguay y Argentina tienen todavía. Argentina, Uruguay, ciertos lugares de Brasil, ciertos lugares de Chile, ciertos lugares de Perú sigue teniendo. Sudamérica sigue teniendo. Ese es el mal de Chagas, ¿no? El mal de Chagas. El mal de Chagas, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tipo de procedimiento, doctor, que también hacen y que es muy común. Hablamos de hernias permanentemente. Sí, también hay procedimiento laparoscópico para hernias. Sí, está, Lilian. Tenemos, bueno, las hernias son, digamos, para la gente más o menos que entienda, es la salida de un órgano o parte de que está dentro del abdomen hacia afuera, pero por debajo de la piel, digamos. Los más comunes son en los hombres, las hernias inguinales. También en las mujeres hay hernia, pero hay una hernia más común que se llama crural, que es en la ingle los dos. Uno está más arriba, otro está más abajo. Anteriormente, la cirugía de las hernias era forma convencional, que era por corte. Horrorosos eran los cortes. Yo he visto gente que se ha operado en décadas anteriores, mucho, porque 20 años me dice el doctor que está la laparoscópica, ¿no? Así mismo. Y si 30 años atrás, y Dios mío, era abrirle la mitad prácticamente. Y tenía unas heridas, pero hablando de la efectividad, tenía una efectividad casi el 100%. Sí, claro, también, pero después entró la laparoscopía también, reproduciendo el mismo procedimiento, pero con cortes mucho más pequeños y con una recuperación mucho más rápida y con el menor riesgo de que se infecte esas heridas, ¿no? Pero la laparoscopía en sí, digamos, tenía en su inicio indicaciones precisas para esto, generalmente aquello que se dedicaba primeramente al deporte, que son hernias chiquitas que rápidamente tenía que estar nuevamente ya compitiendo. Después de eso se llevó, digamos, a generalizar ya a la población en general. Pero requiere, como le digo, también expertise. En nuestro caso, generalmente requiere lo que llamamos nosotros previamente un laboratorio previo, que sería una simulación, trabajar en simuladores para hacer dicho procedimiento. ¿Puede tener recidiva la hernia? Puede tener, recidiva puede tener, que generalmente tiene que ver muchas veces con el estado del paciente mismo y con la técnica que se realiza. Por eso justamente también tenemos dentro de los procedimientos que vamos a hacer en el Congreso, también va a haber cirugías de hernias vía laparoscópica en el pre-congreso con gente con experiencia que viene ya trabajando con esto de más de 10 años aplicando esta técnica. Hay personas que tienen más predisposición a hacer este tipo, a tener hernias, no digo las que son producidas por deporte o por mal movimiento, sino que... Y hay cierta tendencia hernia, inclusive genética. Hay cierta tendencia. Y además lo que predispone principalmente, por ejemplo, la obesidad, es otro el sedentarismo. Y bueno, y la mujer es el embarazo, que genera un aumento de presión, y si ya tenés predisposición, eso desarrolla después la hernia, ¿no? Explícame otra vez, doctor, porque quiero entender bien. Yo sé cómo son las hernias porque he visto cuerpos así con hernias, pero es como que si fuera un bolo que se forma en alguna parte. Así y mismo. Como que se va migrando en ciertas zonas. Hay puntos débiles, se llama, dentro de la panza. ¿Qué es, doctor? ¿Es la grasa o es órgano o qué es? Lo más común si es obeso, la grasa, que se llama epiploma. Y
también seguido después ya del intestino. Ahí está el riesgo que el intestino entre ahí y se tranque y eso a la larga puede llegar a perforarse y generar situaciones catastróficas como una peritonitis. En este caso estamos como en la cuestión de la piedra, que hay gente que tampoco se quiere operar Así de mismo, la así hernia mismo. y hay gente que dice, no me quiero operar porque me operé una vez y ahora me salió en otro lado y no quiero más porque es someterme a otro estrés. Claro. O sea, ¿y qué conviene en ese caso? ¿Operarse No. las veces que aparece? Hasta ahora el único tratamiento de la hernia es la cirugía. No La hay cirugía, otra alternativa. no hay otra. No hay otra. No es que le va a desaparecer ni Ah, le sí. va a mejorar. Eso sí implica un estudio exhaustivo para ver si qué generó esa hernia. Porque, por ejemplo, el varón hay una patología muy común que es la próstata, ¿verdad? Ajá. Entonces, operarle a ese paciente sin resolver el problema de la próstata le condena sí o sí a una recidiva. Por eso requiere Una estudios. evaluación. Exactamente. Perfecto. Cada paciente requiere una evaluación especial y evaluar la situación en cómo está, ¿no? Perfecto. ¿Y el tiempo de recuperación, doctor, es? 24 horas está en la casa. Fantástico. Así mismo. Y en cuanto a la farmacología, ¿ha avanzado también como para, o ya se usa lo mínimo con este tipo de procedimientos? Medicamentos durante la cirugía. Post-cirugía. Post-cirugía son mínimas porque Mínimo, el paciente ya. casi no tiene dolor, Sí. casi no tiene náusea, nada, se va a la casa, normalmente un poco de analgésico que varía un poco el umbral del dolor de una persona a otra. Claro. Por eso nomás, pero hay gente que no tiene nada, luego se va sin ningún problema. Casi no usa medicamentos. Ya, qué maravilla. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial, sí, para volver ya con la última parte del programa, repasando un poquito todo el temario de lo que va a ser este congreso, recordando la fecha y haciendo la invitación, por supuesto, a todos los profesionales de la salud para que participen de este 20º Congreso Paraguayo de Cirugía a realizarse del 21 al 23. Ya le tiro la fecha para que ustedes ya vayan agendando. Vamos a la pausa, volvemos enseguida.